Presidente. Yo antes de comenzar, en primer lugar, quiero celebrar que aún en medio de esta situación y de esta pandemia, que esta comisión siga cumpliendo con el rol que le asigna la Constitución Nacional y que nos sigamos reuniendo, aunque sea así en forma remota. Así que vaya mi reconocimiento para todo el personal del Congreso y de todos los integrantes de esta comisión, que brindan todo su esfuerzo para que esto suceda. Yo me voy a referir, señor presidente, a los decretos 425 y al 426. En primer lugar, al 425, este decreto prorroga hasta el 30 de junio del 2020, inclusive lo dispuestos tanto en el artículo 1 como en el artículo 2 del decreto número 312, que fuera analizado en la reunión pasada, respecto al cual tanto el oficialismo como la oposición dictaminamos por su validez. Y en ese sentido, mediante el decreto 312, el Poder Ejecutivo Nacional suspendió hasta el 30 de abril de 2020 la obligación de proceder al cierre de cuentas bancarias, de disponer su inhabilitación y la aplicación de multas. Asimismo, se suspendió también hasta la misma fecha las obligaciones que a las instituciones crediticias le requerían o le requieren a esas empresas en forma previa al otorgamiento de crédito, una constancia o una declaración jurada, mejor dicho dice, de que no adeudan suma alguna en concepto de aportes o contribuciones, habiéndose acogido o no a la moratoria, que se encuentran al día con el cumplimiento de la ley. Y en esos mismos términos, mediante el artículo tercero, se facultó al Poder Ejecutivo Nacional a prorrogar las suspensiones dispuestas en el artículo primero y segundo, mientras subsista la situación de emergencia. Y posteriormente a esto, como consecuencia de la propagación del COVID, por medio de la Organización Mundial de la Salud, que declara la existencia de esta pandemia, debieron adoptarse en todos los estados medidas que empiecen a mitigar su extensión e impacto sanitario. En efecto, ahí donde se dictan los decretos por los que se amplía la emergencia pública en materia sanitaria y se dispuso el aislamiento social y obligatorio. De esta manera, se verificó que existe una coyuntura política de emergencia reconocida por el mismo Congreso de la Nación, que se enmarcó en el decreto, en el DNU 312, que mediante el decreto 425 del 2020 al que nos estamos refiriendo se prorroga. Las consideraciones dan cuenta de la necesidad de adoptar medidas urgentes para paliar esta situación, la dramática crisis que vivimos, económica, social, que enfrenta hoy nuestro país, y la necesidad también de impulsar el otorgamiento de crédito en el contexto de la emergencia económica existente. En los fundamentos, el Poder Ejecutivo afirma que como consecuencia de la situación económica producida por la pandemia a nivel mundial, se prevé, dice, se prevé el rechazo por falta de fondos, el rechazo de cheque por falta de fondos habrá de incrementarse por efecto de esta situación y no necesariamente por un inadecuado uso del instrumento por parte de los libradores. O sea, consecuentemente, la aplicación de multas no cumpliría su función y por el contrario se agravaría la situación de quienes se ven afectados por la coyuntura económica, a los que se le privaría mediante el cierre de sus cuentas o la inhabilitación de un elemento esencial para el desarrollo de sus plenas actividades. Así que tal escenario lo que haría es empeoraría aún más la situación económica general. Así que es preciso destacar, señor presidente, que para paliar los perjuicios de la grave crisis resulta necesario, resulta imperioso que el Estado impulse este tipo de herramientas concretas de políticas públicas destinadas a mitigar el impacto sanitario y a proteger la economía nacional. Por eso que las medidas que plasmadas por el Poder Ejecutivo en el decreto 425 fueron adoptadas en virtud de la imperiosa necesidad de dar esta oportuna respuesta por parte del Estado a las necesidades de todos esos agentes económicos afectados por las consecuencias de la pandemia. Así que por esta razón,
Señor presidente, en cuanto al decreto 425, proponemos que esta comisión dictamine por la validez del mismo. Y muy breve, con el 426 del 2020, este decreto prorroga hasta el 31 de mayo del 2020 la vigencia de la obligación establecida en el segundo párrafo del artículo segundo del decreto 311 respecto a los usuarios que cuentan con un sistema de servicio prepago de telefonía móvil o internet y no pudieran abonar la correspondiente recarga para acceder. Se dispone que las empresas prestadoras deberán brindar un servicio que garantice la conectividad y se faculta al Poder Ejecutivo a prorrogar dicho plazo por 30 días. Y en ese sentido es menester tener presente que ENACON emitió inclusive un informe técnico planteando la necesidad de prorrogar esta medida para continuar garantizando el acceso a los servicios de telecomunicaciones a los usuarios mediante una conectividad que sea mínima, con prestaciones reducidas, y eso es de que no nos podemos olvidar que el servicio del sistema prepago se considera vital para el acceso a esos servicios de telefonía, internet, sobre todo en zonas donde a veces la telefonía fija o el servicio de internet fijo no se encuentran disponibles o resultan a veces de difícil acceso físico, económico, social, y estos factores hoy cobran mayor importancia en las condiciones de aislamiento y en la función, inclusive no solo de aislamiento, de las necesidades de la población que lo usa para comunicarse con servicios de emergencia, para tener algún tipo de información en el tema de materia de salud, para conocer las disposiciones que va tomando el gobierno, posibilitar el acceso a plataformas educativas, a los contenidos educativos, a cómo se pueden gestionar los subsidios, a todas las facilidades que da por esos medios brindadas por el Poder Ejecutivo, así que es indispensable. Por eso que lo que decimos, señor presidente, que debemos considerar que quienes cuentan con este sistema de servicios prepago de telefonía o de internet forman parte en líneas generales generalmente de un sector socioeconómico de menores recursos, de escasos recursos, y es necesario que le garanticemos su acceso a las prestaciones de salud y a las demás funcionalidades básicas que fui enumerando. Así que entendemos que la medida dispuesta por este decreto tiene como objetivo garantizar los derechos contemplados en el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional respecto a los usuarios de los servicios que estamos describiendo, en relación al consumo y en el marco, sobre todo, de la emergencia que hemos reconocido por este mismo Congreso. Así que, por esta razón, señor presidente, lo que vamos a proponer de frente de todos es que esta comisión dictamine por su validez, tanto como sucedió con los demás decretos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.